Muy bien. Pues, familia, el día de hoy vamos a darle fin a una temporada de 5 o 6 predicaciones que tienen que ver con la voz de Dios. Ahora, estas predicaciones en especial las he grabado para dejarlas en la plataforma de YouTube. Están ahí para dar testimonio de qué se le ha enseñado a la iglesia. ¿Ha sido mis palabras o hemos abierto la Biblia? ¿Verdad? Entonces tú puedes decir, no, es que el Carlos nunca nos ha enseñado cómo escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y entonces, tanto Dios como el YouTube son mis testigos. Entonces, si un día Tere va al infierno, Tere 45, y le dice al Señor, Dios le va a preguntar, ¿qué no tenías YouTube? 1, 2, ¿no tenías Biblia? 3, ¿a qué ibas los domingos? Y pues, ¿qué le va a quedar a Tere? De modo, pues ya. Vamos a ver quién cae conmigo, ¿no? Ya. Pero puede ser que no caiga en el infierno, caiga en el cielo. Aleluya. Ahí con Abraham, con Moisés. Si tú estuvieras en el cielo, ¿a quién buscarías? Obvio a Jesús, pero Jesús va a estar en todo su esplendor, ¿verdad? Pero uno de los mortales, ¿con quién irías? Con Elías. Mari iría con Elías. Estaría muy buena esa conversación. Yo iría con Adán. Y lo iría a consolar. Le diría, Adán, deja de llorar. Si Dios con todo su poder y majestad creó a la mujer y la mujer lo desobedeció, ¿qué te esperabas tú? Ok, ya me estoy desviando, pero por culpa del australiano. Ayúdenme entonces, ahí les encargo. Oramos para arrancar con la última entrega de la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que va a ser expuesta a tu palabra. Queremos dar y entregar, Padre, a tu iglesia, a tu congregación. Queremos entregar una palabra fresca, Dios. Una palabra que nace de tu corazón y que va a producir frutos. Y estos frutos que produzca van a ser en eternidad, Dios. En el nombre de Jesús, prepara los corazones, Dios. Si hay un corazón que es como una tierra apretada, golpea un poco ese corazón para que se afloje la tierra y pueda caer la semilla. Si hay un corazón con muchos dolores, muchas piedras, Padre, da uno que otro golpe para que esa tierra se abra y no mate la semilla. Y que a su tiempo, Dios, esa semilla traiga paz y bendición a nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos recorrido bastante camino con la voz de Dios y hoy es el final de la temporada. Puse esta imagen porque, fíjense muy bien, estamos hablando de un Dios tan grande que cuando volteamos a ver que Dios bendiga a los recolectores de fierro viejo. Bueno, cuando pensamos en Dios, fíjate, su voz está atravesando el universo. Su voz está atravesando el universo y el universo es tan grande. Hace no mucho tiempo veía un documental en el cual decía que el universo sigue expandiéndose y creciendo. Siguen naciendo estrellas, siguen naciendo mundos, galaxias completas, siguen naciendo. Oye, cuando Dios creó todo, fue tan poderoso que al día de hoy
se sigue extendiendo el universo. Alabado sea Dios. Y entonces la voz de Dios se sigue escuchando por todo el universo. Y cuando volteamos a ver nuestra existencia, ¿tú has visto de qué tamaño es Neptuno? ¿Saturno? ¿De qué tamaño es el Sol? ¿Y de qué tamaño es la mugre Tierra? Así una cosita comparada con el resto del universo. ¿Has visto de qué tamaño es una galaxia? ¿Y de qué tamaño es tu casa? ¿Y de qué tamaño es tu vida? ¿Y de qué tamaño es tu cabeza? Y Dios te ama con locura. Y a cada uno de nosotros conoce por nombre. Bueno, pues avancemos hacia el final. La voz de Dios. Voy a tocar algunos aspectos y terminamos con un final de locura. Miren, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido, pero ¿tú qué haces cuando entra una llamada y dice número desconocido? Hay una imagen que está ahí poniéndose. Número desconocido. ¡Aleluya! Ese Julián es súper sabio. ¿Qué haces cuando hay un número desconocido? ¡Cuelgas! Ah, pero no falta el unicornio especial, ¿verdad? No falta el abandonado de Dios que contesta la llamada. Ay, Jesucristo. Voltea con tu vecino y dile, ¿eres un Julián o eres un abandonado de Dios? Miren, hoy en día, con las bellezas del WhatsApp, pues si yo no conozco el número de Tere y yo le pido a Ray el número de Tere, Ray me dice, ok, pues te confío y avísale que yo, por si hay alguna situación, yo te pasé el teléfono. Pues yo le mando un WhatsApp a Tere. Tere, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el pastor Carlos Benítez. Quiero tener comunicación contigo, pero Ray me hizo el favor de darme tu teléfono. Si no hay ningún problema, podrías regresarme una llamada. Y entonces ya Tere me dice, hola, buenas tardes, estoy ocupada, márqueme mañana, pasado mañana, o no quiero hablar con usted, o no quiero hablar contigo, y ya, punto final. Pero no falta el que contesta las llamadas que no son de números conocidos. Ahora, nos da risa, ¿verdad? Esto que acabo de decir. Pero ¿sabes qué pasa? Con Dios hacemos lo mismo. Dios nos manda un mensaje, pero como no sabemos el número de Dios y no tenemos registrada su voz, colgamos. Así de sencillo. Fíjate muy bien, viene un consejo de papá o mamá y tú piensas o concluyes que solo es tu papá, que solo es tu mamá, pero tú no conoces el timbre de la voz de Dios y es como una llamada que te hacen y tú no conoces el remitente, tú no conoces quién hizo la llamada y entonces tomas la voz de tu papá y de tu mamá y cuelgas. Fíjate lo que te voy a decir. Enero, febrero, marzo y abril. Le he dicho a toda la congregación que haga cita y que pase conmigo. Pero tú no quieres venir. Tú no quieres tomarte un tiempo. Y tú piensas, está loco el pastor. ¿Qué quiere? ¿Tomar café? ¿Enterarse de mi vida? ¿Qué quiere? Tú no entiendes el timbre y no has escuchado el timbre de la voz de Dios y tú piensas que es el pastor. Y entonces, ¿qué haces? Tomas la llamada y cuelgas.
Y te importa un pepino que el pastor te haya dicho, saca cita. Una de esas que abres la Biblia, una de esas que te tropiezas, ¿no? Así, chino, esa cochinada que es. Es la Biblia que tenía ahí debajo de la cama. Y en una de esas que las abres y le estás así sacudiendo, o estabas sosteniendo tu televisión y la tele se descuadró y tienes que volver a acomodar la Biblia para que la tele se vea bien. Y entonces, la abres. Desafortunadamente, la abriste. Y esa escritura o esa palabra habla a tu corazón. Pero tienes que dejar algo o tienes que dejar a alguien. Pero como no reconoces la voz de Dios, cuelgas. Y puede suceder con un canto, puede suceder con un sueño. Dios te está hablando en el sueño, pero como no conoces el timbre de la voz de Dios, cuelgas y dices, no creo que sea Dios que quiere que me aparte de mi mal camino. Yo creo que es un sueño frijolero, que nada más me hace tener pesadillas. Yo tengo que seguir viviendo mi vida igual. Y cuelgas. Esto va a pasar muy comúnmente. La pregunta es, ¿cómo podemos brincar este obstáculo? Y es tan sencillo como que hoy mismo, no aquí en la iglesia, sino cuando tú regresas a casa y tú estás a solas, y estando a solas de repente dices, ¿será cierto que Dios me oye? ¿Será cierto que tengo la capacidad de escuchar la voz de Dios? Y cuando estás a solas, de repente le dices a Dios, Dios, si me escuchas, háblame. Y te voy a decir una cosa, que el Espíritu de Dios está ansioso por revelarte el futuro. Está ansioso por darte un consejo. Está ansioso porque tu vida llegue a un punto de bendición y de plenitud. Él tiene planes de bien, solo planes de bien y no de mal. Entonces, imagínate que de repente hablas con Dios y es como pasó con cada uno de nosotros. Hay gente, ¿cómo decir? Tan tonta, pero tan tonta, que tocan el zaguán de mi casa y le hacen así. Y obviamente, ¿qué dice uno? ¿Quién? Y esa gente tan tonta, ¿qué creen que hace? Yo. ¿Por qué hacen eso, Susanita? ¿Quién yo? No. Primero la primera fase. ¿Por qué la gente dice yo? Porque piensan que conozco su voz. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Tú crees que Dios conoce tu voz? Fíjate. Queremos escuchar la voz de Dios, pero te pregunto, ¿tú crees que Dios escucha tu voz? ¿Tú crees que Dios conoce tu voz? Ahora, fíjate muy bien, te voy a decir una cosa. En la Escritura dice que en el final de los tiempos va a haber gente que diga, Señor, yo oraba por los enfermos, yo sacaba demonios en tu nombre, hacíamos milagros y prodigios. Y Dios va a voltear y va a decir, a ustedes ni los conozco. ¿Sí dice o no dice así la Escritura? Sí dice. Señor, yo era de las maestras, a ti ni te conozco. Yo era de los de la alabanza, a ti ni te conozco. Yo era el pastor, y a ti menos te conozco. Está fuerte, Rey. Este es el tiempo de la gracia en el cual tenemos que empezar a ejercitarnos.
en que asegurarnos que Dios me escucha y asegurarme que yo escucho a Dios. Otro ejemplo de comunicación es el ejemplo en el matrimonio. Y gracias a Dios, hoy está Luis. ¿Sí estás, Luis? No, me queda bien. Ahorita está pensando él, ¿para qué rayos vine el día de hoy? Pero fíjate muy bien. Ahorita Pati trae su cubrebocas. Pero no tiene cubiertos sus ojos. Y es perfecto para el ejemplo que quiero poner. Miren, Luis conoce tanto a Pati que si Pati hace un gesto, él va a saber si está enojada, si está contenta, si dice sí, si dice no, o si dice, donde lo hagas, Luis. Entonces, Luis me está viendo así como si yo fuera un profeta de alto nivel. No, Luis, no, soy un simple mortal, pero conozco la comunicación. O sea, así como está la Pati, entonces imagínate que le pregunto a José Luis, ¿cuántos años tienes de matrimonio? Y Luis me contesta, ¿cuántos años tienes de matrimonio? Fíjate cómo volteó a ver José Luis. Porque sabe que si se equivoca, hoy el perro va a comer mejor que él. Entonces, y yo te entiendo, Luis, con todos los nervios uno como varón voltea a ver. Con temor en su corazón. Ahorita porque no está Verito, gracias a Dios. ¿Cuántos años llevas de casado? 28, pero lo dice dudoso. Fíjate, dudoso pero tranquilo, porque no está Vero. Pero si Vero estuviera detrás de José Luis, una mirada así de... No. Carlitos. No queremos sangre en esta casa el día de hoy. Mira, en la imagen tú ves un hombre dialogando con una mujer. Pero quiero que veas en este ejemplo cómo la comunicación entre esposos va caminando día a día al punto en el que no es necesario hablar para tener una comunicación con la gente que has pasado mucho tiempo. Ahora, tú podrías decir, las mamás tienen poderes sobrenaturales, porque las mamás ven cómo camina un hijo y Reina ve a Vale, ahí arrastrando su pata, llorando por los rincones, temerosa que alguien la vea. Y desde que la Vale entra a la casa, la mamá la ve. Y la mamá sabe. ¿Le dijo algo? No. ¿Le comentó algo? No. Pero su caminar ya te dice qué está pasando. Tu mirada. Cuando un hijo se sienta a comer, imagínate, Luis se sienta a comer. No yo, Luis. Y su mamá lo ve comer. Él sabe el troglodita que tiene en su casa. Y ese día hizo suadero. Jesucristo. Imagínate que este dragón le dice a su mamá, hijo, ¿te sirvo? No tengo mucha hambre, mamá. Es suadero, mi amor. Solo 2 taquitos. La sangre de Cristo. Tú sabes cómo comen cada uno. Los padres saben cómo comen sus hijos. Y cuando algo no cuadra, ¿verdad, Betis?
Cuando algo no cuadra, Yolanda, Hortensia, cuando algo no cuadra, y tú dices, no, aquí está pasando algo. Dios bendiga los autos con sonido exagerado. Porque pasamos tiempo conociéndonos. Y entonces, cuando Dios haga cosas, cuando de repente en tu trabajo te corren, ¿quién te dice que no es voz de Dios? Que te está dando un mensaje. Pero tú luego te espantas y tú dices, Dios tiene algo en contra de mí. ¿Quién te dijo que es en contra de ti? Se descompone el auto. ¿Quién te dice que la descomposición del auto, de la moto, de lo que sea, quién te dice que no es resguardo de Dios? Pero ¿cuándo vamos a entender los gestos de la voz de Dios? Cuando empecemos a pasar tiempo con Él, a un punto que sus gestos sean parte del timbre de la voz de Dios y yo pueda concluir, no es que mi padre esté en contra de mí, mi padre está intentándome decir algo. De repente pierdes dinero, de repente no te alcanza en una cosa, en una situación, de repente sale un problema de la nada, el vecino con el que siempre te has llevado bien, de repente ya está buscándote para sonarte, algo está pasando. Los niños van bien en la escuela, pero de repente se empiezan a portar mal, te empiezan a contestar mal, empiezan a tener actitudes diferentes. ¿Qué necesitas? Necesitas la voz de Dios para decir, Padre, ¿cómo puedo descifrar esto que está pasando en mi casa? Y yo te puedo decir una cosa, ¿los psicólogos pueden ayudarte? Sí. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo. Un psiquiatra, un psicólogo puede ayudarte, sí te puede ayudar. Un sacerdote de la Iglesia Católica te puede ayudar, sí, también te puede ayudar. Un anciano de la Iglesia de los Testigos de Jehová te puede ayudar, sí, también te puede ayudar. Un pastor de una iglesia cristiana te puede ayudar, sí, también ese te puede ayudar. Pero nada te ayudará como escuchar la voz de Dios. Nada te va a ayudar como escuchar la voz de Dios. Pero esto requiere también de cercanía, requiere de relación. Los que están anotando, anótenle. Comunicación se basa en relación. Comunicación se basa en relación. Tienes que cuidar la relación para que la comunicación fluya. Tienes que cuidar la relación. Fíjense que los seres humanos somos tan exquisitos. No me lo vas a creer, Ray, pero hay gente entre las familias que se enojan y se dejan de hablar. Pero viven en la misma casa. ¿Cómo le hacen? Betty le encarga a Dulce, hija, mira, te voy a dejar la leche, cuídala por favor, mi amor. Hoy vamos a hacer un flan, algo vamos a hacer chocolatito. Por favor, hija, te encargo la leche. Mamá, no te preocupes, yo la voy a cuidar. 5 minutos después, la Dulce está con el celular. Se va a derramar la leche. Y aparte de que va a ser un cochinero en la estufa, va a tapar la hornilla de la estufa. No. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué va a hacer Dulce? Aparte ella se va a hacer la enojada. Aparte de que la regó y aparte de todo, ¿lo puedes creer? Todavía el infeliz va a tomar actitud de enojo de decir, ¿y para qué me dejas la leche a mí? Se lo hubieras dejado a tu hija, a mí me dejas siempre todo y la responsabilidad, tú eres la mamá.
Oigan, el problema, Noemí, es que a veces nosotros tenemos esa actitud con Dios. Las cosas salen mal por tus malas decisiones, pero como no sabemos el timbre de la voz de Dios, entonces nuestra actitud es enojo. Voltea con tu vecino y dile, cuando no te salen las cosas, ¿cómo es tu actitud? ¿Enojada? ¿Molesta? Todos tienen la culpa menos tú, ¿verdad? Ay, chiquitos, todos tienen la culpa menos tú. En la tercera imagen hay un hombre hablando con su hijo. Fíjate qué poderoso ahorita lo que vamos a explicar. Alza la mano aquí. ¿Quiénes tienen una buena relación con su papá? Madres. Jesucristo. Ay, dolor. Ya me volviste a dar. Miren, para todos ustedes y para todos nosotros, si tú tienes una mala relación con tu papá, tú vas a tener una mala relación con Dios. Quiero que te quede muy claro. No va a ser diferente. Si tú tienes una mala relación con tu papá, tú vas a tener una mala relación con Dios. Si tú quieres tener una relación profunda con Dios, tienes que sanar tu relación con tu papá. Ahora, puede ser que alguien de aquí me diga, pero papá ya está muerto. Eso no importa. Tienes que sanar en su recuerdo. ¿Quién fue tu papá? ¿Qué te dio y qué no te dio? Tienes que enfrentar esa situación delante de Dios. Fíjate muy bien lo que te voy a explicar. ¿Por qué los hijos se cierran a la voz del padre? ¿Por qué los hijos se cierran a la voz de papá? ¿O por qué los hijos se cierran a la voz de la autoridad? Dios quiere tener una relación con nosotros, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema es que queremos adaptar a Dios a nosotros. No queremos adaptarnos nosotros a Dios. Quiero que me hables cuando quiero, como quiero y de lo que quiero. Y si no, no me hables. ¿Qué le dice la Carelia al Averito? Mamá, hoy no cuentes conmigo. No voy a barrer, no voy a lavar. Hoy no existo. ¿Y qué está pensando Verito? Chirrión, ¿yo me tengo que adaptar a ti, hija? ¿Yo me tengo que adaptar a tus modos? ¿Me tengo que adaptar a tu ritmo? ¿Sabes qué se le estaría olvidando a Kareli? Son mis ejemplos, ¿eh? No crean que la Kareli es así. O no sé, pero José Luis, tú no digas nada. No hagas gestos. Kareli quiere arrastrar a su mamá a sus modos. Ahora, fíjate muy bien. Quiero que notes esto. Puedes pensar que tienes buena relación con tu mamá, buena relación con tu papá. Escucha bien. Tener una buena relación con la autoridad puede ser que no tengas una correcta relación con la autoridad. Ayúdenme, Chris, ayúdenme con el australiano. Escucha bien esto. Tú puedes creer que tienes buena relación, pero no tienes una correcta relación. ¿Cómo es una buena relación? ¿O cuál sería más edificante? ¿Una correcta relación o una buena relación? Hay papás que tienen buena relación con sus hijos,
Y ¿sabes qué? Ya no te piden nada. Hay papás que ya se cansaron de lidiar con los hijos. Ya están hartos. Y entonces llega un punto en que dicen, haz lo que quieras. Ya no se meten en tu cuarto, en tu ropa, en tu escuela, en tus estudios, en tus calificaciones. ¿Y qué crees? Los hijos piensan que tienen una buena relación, pero no. No es una buena relación. Ya no quieren desgastarse contigo. Has sido tan necio, has sido tan necia, que ya, ¿sabes qué? Es que me dijo que se va a ir a tal lado. No sé, arréglalas contigo. Oye, pero me dijo que va a comprar tal cosa. No sé, ya arréglalo contigo. Oye, que va a ir con unos amigos que van a ir a no sé qué. No sé, ya arréglalo contigo. Y por otro lado, le preguntas a los jóvenes, oye, ¿y tienes una buena relación con tus papás? Sí. Tienen mucha confianza en mí. Me dejan ir a donde sea, con los amigos que yo quiera y gastar en lo que yo quiera. Jesucristo. Pero ¿cuál es la relación correcta? El papá y la mamá que estorba tu vida. Escucha bien esto. El papá que deja de estorbarle a sus hijos es un papá que no los ama. La mamá que deja de estorbarle a los hijos es una mamá que no los ama. Y no va a faltar un angelito. Mamá, me dijo el orientador que tú tienes que ser mi amiga. Estúpido orientador. Sin valores de Dios, sin principios de Dios, está predicando que los hijos tienen que ser amigos de los padres. Eso es principio diabólico. Ya. Un hijo nunca va a estar a la altura de un padre. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes entender? Un hijo nunca va a estar a la altura de un padre. Nunca. ¿Pero por qué? ¿Esto es malo? Es sencillo. Pregúntale a los adultos. Pregúntale a los adultos. ¿Cuánto peleabas con tu papá de niño? ¿Cuánto peleabas con tu papá de adolescente? ¿Cuánto peleabas con tu papá de adulto? Pero ahora que cada vez creces más, ¿a poco tu cabeza no te ha dicho más veces de decir, oye, qué equivocado estabas? ¿Cómo juzgaste a tus papás? ¿Cómo señalaste a tus papás? Entre más adultos somos, entendemos ciertas cosas y empezamos a dejar de pelear. Ahora les pregunto a los que no tienen padres, si Dios te permitiera tener un tiempo con papá o mamá, ¿lo desperdiciarías peleando? Pero ese entendimiento tú no lo vas a tener hasta que madures. Si sigues peleando con papá y mamá, el problema es tu madurez. Un papá no debe permitirse ser amigo de sus hijos. Yo creo que posiblemente en una edad adulta, estamos hablando que como unos 40, 50 años, tú puedas entender claramente la necesidad de un padre o de una madre, la soledad de un padre o de una madre, el sacrificio de un padre o de una madre. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que un chico de 20, 25 años va a entender lo que es la paternidad, la maternidad? ¿Que va a entender salir a trabajar todos los días, cumplir un horario de trabajo, tener un jefe, tener un patrón?
andar en el sol, andar en la calle. Te voy a decir una cosa, hay muchos hijos que dicen este pensamiento que viene del área laboral. Nadie es indispensable, ¿verdad? Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Ok, yo no soy indispensable. ¿Quién está dispuesto a hacer lo que yo hago? Nadie es indispensable. ¿Quién está dispuesto a hacer lo que yo hago? ¿Quién está dispuesto a morir a lo que yo he muerto? ¿Quién está dispuesto a dar lo que yo he dado? Tú quieres sustituir la voz de autoridad de tus padres, pero la pregunta es, ¿y estás dispuesto a hacer lo que ellos han hecho? ¿Estás dispuesto a caminar lo que ellos han caminado? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que ellos han sacrificado? ¿De dónde viene la rebelión de muchos hijos? De pensar que ellos pueden hacer lo mismo que sus papás. Lo mismo que María y Aarón dijeron de Moisés. ¿Acaso Dios no ha hablado por voz de nosotros? ¿Acaso solo Dios habla a través de Moisés y no ha profetizado por nosotros? ¿Y sabes en qué terminó María? En una sarna. ¿Y sabes en qué terminó Aarón? Desnudo y muerto en un monte. Porque la voz de Dios también es entender autoridad. ¿Tener una buena comunicación con un padre es fácil? No. ¿Tener una buena relación con un papá es fácil? No. ¿Pero qué crees? Hay una bendición oculta ahí. Cuando tú no tienes una buena relación con papá, entonces el corazón de papá se va a mostrar duro. Padres, no tengan miedo de lo que les voy a decir. Sus hijos, ellos quieren un papá, pero ustedes deben ser el papá que sus hijos necesitan, no el papá que sus hijos quieren. Necesitan un papá que los confronte, que los estorbe, que los reprenda, que los acompañe. No solo un papá que les da. ¿Cuál es la actitud de los hijos? A mí dame dinero, pero no me reprendas. A mí déjame vivir aquí en la casa, pero no te metas conmigo. A mí déjame vivir mi vida, pero no. Entonces, quieres todos los beneficios de tener una autoridad encima de ti, pero no quieres asumir toda la responsabilidad de tener una autoridad sobre ti. ¿Qué podemos aprender de esto? 1, tanto para Dios como mi relación con mi padre, necesito conocer a mi papá. Necesito conocerlo. Necesito saber el contexto de su vida. ¿Fue el hijo mayor? ¿Fue el hijo menor? ¿Lo amaban en su casa? ¿Lo respetaban en su casa? ¿Era el hijo que escogía? ¿O era el hijo que lo que sobraba es lo que le daban? ¿Cómo fue mi papá? ¿Tuvo vicios? ¿Por qué tuvo vicios? ¿Por qué murió alcoholizado? ¿Por qué murió en la drogadicción? Hay que entender y conocer a mi papá para poder entrar en un tiempo de reconocimiento. Qué duro se está poniendo esto. Igual, ¿saben qué podemos hacer? Si cerramos las puertas y empiezan a desmontar la lona, ¿va? Por favor. Estamos nosotros también llegando a una parte final.
2, necesito saber cuál es su voz. Como todo papá, necesito saber cuando él está contento. Necesito saber cuando él está enojado. Necesito saber cuando él está triste. Necesito saber cuando él no quiere nada. O necesito saber cuando él lo necesita todo. 3. Si Dios dice 3, necesito saber su carácter. Necesito saber el carácter de mi papá. Saberlo, no para enfrentarlo, saberlo para aceptarlo. Necesito conocer el carácter de mi papá para aceptarlo. Hay papás rígidos, sí, pero ¿por qué se hizo rígido? Hay papás duros, sí, pero ¿por qué se hizo duro? Hay papás ausentes, sí, pero ¿por qué se hizo ausente? Necesito conocer el carácter de mi padre y de la misma forma necesito conocer el carácter de Dios. Oye, ¿Dios enviará algo malo para mí? ¿Dios enviará algo malo para mí? Y decimos, no, Dios no va a enviar nada malo y Dios no me va a castigar. Es un pensamiento recurrente. Pero hoy yo te digo, ten cuidado, porque Dios cuando toma a alguien por hijo, lo reprende. Cuando Dios toma a alguien por hijo, lo reprende. Y Job lo entendió muy bien, porque Job dijo, ¿acaso solo recibiremos el bien de Dios? No, también recibiremos el mal. Pero ¿cuándo vas a entender que eso malo que sucedió es parte del propósito de Dios para tu vida? ¿Cuándo lo vas a entender? Si lo primero que hacemos es enojarnos, contradecirlo, incomodarnos, huir de su presencia, huir de su palabra. Necesitamos conocer el carácter de Dios. 4. Debo ceder a Él, no Él a mí. Debo ceder a Él, no Él a mí. Y esto es muy sencillo de entender, muy sencillo de entender. Hijo, hija, te quiero a las 10 de la noche. No, papá, ¿cómo crees? A las 10, pues ni que fuera qué. Voy a venir llegando como a las 2 o 3 para que estés en paz. Es ceder tú a Él, no Él a ti. Papá, no voy a ir a la escuela. Estoy muy cansadito. Ayer jugué mucho Free Fighter. Me inventé ese. Ayer jugué mucho fútbol. Estoy cansadito, papá. Estoy cansadita, mamá. Mi amor, gracias a Dios que jugaste mucho deporte. Tú no vas a faltar a la escuela. No cedes. No cedes. Ellos tienen que ceder a ti, no tú a ellos. Y fíjate muy bien, porque muchos padres van a decir, es que me van a odiar. ¿Sabes por qué a algunos padres les falta carácter para formar a sus hijos? Ese miedo proviene de la ausencia de la autoridad de Dios en ustedes. Anótale. Tu miedo a reprender a tus hijos, tu miedo en cortarles el camino, las alas, los recursos, tu miedo a correrlos incluso de tu propia casa, proviene de la falta de autoridad de Dios en tu vida.
Ahora, qué importante sería que me dijeras, pastor, ¿me estás diciendo que corra a mis hijos? No. Pero si Dios te dice que los corras, córrelos. Vas a venir a consejería y vas a decir, ay, pastor, ¿a poco tengo que dejar de mantener a ¿quién es el Jonathan? Tengo que dejar de mantenerlo. Todavía le sigo dando su domingo. Señor, ¿a poco eres tú? ¿Es tu voz? Dejó de comprarle zapatos a Betty, ropa a Betty. Dejó de atender a Betty y sus recursos se están yendo para allá. Fíjate qué fuerte. Pero hay miedo. ¿Por qué viene ese miedo? Por la falta de autoridad de Dios en nuestras vidas. Oye, ¿pero esto se puede aplicar a los más chiquitos? Aleluya, por supuesto. Cuando el Lucas tenga que dejar el biberón, en el nombre de Jesús, tomas autoridad y deja el biberón. Va a dejar el pecho, va a dejar el biberón, va a dejar la andadera y en el nombre de Jesús lo enfrentas a lo que tenga que seguir. Tienes que ser una mujer sabia, un hombre entendido, estar cercano a los hijos y decir no. Imagínate que por miedo Carelli, 5 años y todavía le está dando pecho. Ay, no, es que ¿qué tal si sus defensitas? Jesucristo. Por miedo, por amor, Carelli, 4 años y lo sigue ahí en la andadera. ¿Cómo crees? Es que sus rodillitas, ni más que empiece a gatear y se raspe sus rodillitas. Jesucristo. Y la falta del modelo de autoridad va a terminar perjudicando su futuro. Quiero que leamos 2 citas. Juan 4, versículo 22. Juan 4, versículo 22. ¿Por qué esto que predico para algunos va a ser locura? Es sencillo. Porque Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Fíjense qué fuerte. ¿Por qué no terminamos de entender el timbre de la voz de Dios? Porque esto se recibe desde el Espíritu, no se recibe desde la carne. Esto se recibe desde el Espíritu, no desde la carne. Salmos 138:2. Salmos 138:2. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. Pero fíjate bien, después de la coma que dice, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Yo quiero hoy enseñarte, esta es la base bíblica de lo que voy a decir a continuación. Yo quiero enseñarte que para Dios hay un orden universal. ¿Cuál es el orden universal? El orden universal es Dios y debajo de Dios su palabra y debajo de su palabra su poder. Dios, su palabra y su poder o sus hechos o su creación. Pero ¿qué va a hacer Dios en el versículo que acabamos de leer? Lo que es Dios, debajo de él está su voz. Y Dios en el versículo lo que está diciendo es que tomó Dios su voz y la elevó a nivel de su nombre, a nivel de lo que Dios es.
Fíjate que esto es muy importante, porque alguien podría decir, como los hombres, tú ves un hombre de autoridad, José Luis, y José Luis promete y dice, el día de mañana yo voy a traer 20 niños, voy a ver cómo le hago, pero 20 niños para que los evangelicen y hagan algo con los niños. Pero José Luis de repente, al siguiente día, no trae a nadie. Y entonces dice José Luis, bueno, pues ustedes decidieron creerme. Yo no dejo de ser José Luis, pero se convierte en un José Luis mentiroso. Ahora fíjate muy bien, Dios elevó su voz para que todo lo que Él prometiera fuera tan poderoso como lo que Él es. En otras palabras, Dios tendría que dejar de ser Dios antes de incumplir su palabra. Tan poderosa es su palabra como Dios mismo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Entonces, caminemos en la siguiente conclusión. 1. Dios se ha sometido a su propia palabra. Dios se ha sometido a su propia palabra. ¿Qué está diciendo Dios? A partir de este momento, lo que yo digo, yo también me someto a mí mismo a cumplirlo. Me someto a mí mismo a hacerlo. He puesto un candado de autoridad y de poder, diciendo que yo mismo soy como mi palabra. 2. Dios no hará nada de lo que la Biblia no dice. Si Dios elevó su palabra a nivel de lo que Él es, para saber y entender la voz de Dios, tú tienes que conocer la Biblia. No hay de otra. No hay de otra. ¿Por qué? Porque ahí está un candado. Para escuchar la voz de Dios, ¿cómo saber que lo que me está diciendo el profeta es de Dios? Tiene que venir a la Escritura. Tiene que ser sustentado por la palabra de Dios. Si no, entonces no es palabra de Dios. Ahora, entonces, que alguien me diga, entonces toda la profecía está basada en la palabra de Dios. Sí, toda profecía dicha o que se dirá en el futuro debe y será sustentada en la palabra de Dios. Por eso tan importante saber la Escritura, porque si no va a venir un profeta y te la vas a creer a la primera. Y ustedes saben lo que les he dicho. Ha venido chicas y me dicen, me voy a casar con tal hombre. ¿Quién te dijo, mi corazón? Es que yo tuve un sueño. Jesucristo. Imagínate que viene un hombre y me dice, Dios me dijo que me divorciara de mi esposa. No, pues, ¿quién fue? Pues Satanás solamente. ¿Cuándo en la Biblia puedes ver un principio que dice Dios que te divorcies de tu esposo o te divorcies de tu esposa? Dios me dijo que abandone a mis hijos. Dios me dijo que abandone a mi familia. Pero ¿por qué hay gente que cae en eso? Porque no conocen la palabra de Dios. 3. Si Dios se ha sometido a su propia palabra, entonces tú, tu esposa, tus hijos y toda autoridad terrenal y espiritual tendrán que someterse a la palabra de Dios. Oye, pregunta para los papás, ¿alguna vez has sentado a tus hijos y los has reprendido con la palabra de Dios? Yo te invito a que busques la palabra de Dios y que lo sientes y que le digas, mira, te voy a castigar porque estás faltando a este principio bíblico. Cuando tus hijos te desobedezcan, abre la Escritura y confróntalos con la palabra de Dios para que en el futuro ellos por lo menos puedan dar testimonio. Me abrió la Biblia y me reprendió con la palabra. No fue voz de mi padre, no fue voz de mi madre,
Fue la voz de Dios diciéndome que detuviera ese pecado que estaba cometiendo en contra de mi familia. Si Dios se ha sometido, todos nos tenemos que someter a la voz de Dios. 4. Reconoceremos el timbre de la voz de Dios cuando comencemos a meternos en la profundidad de su palabra. Cuando comencemos a involucrarnos en la profundidad de su palabra. Yo te doy un pequeño consejo. No tomes decisiones si no estás acompañado de la voz de Dios. Voy a terminar con 2 consejos prácticos para entender la voz de Dios, y creo que de los 6 mensajes que dimos, estos 2 no están dentro del catálogo. 1, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tengas que tomar una decisión y necesites la voz de Dios para tomar una decisión, siempre la opción que te dé más paz es la opción que viene de parte de Dios. Escucha bien esto que te voy a decir. No es la opción más fácil, no es la opción más difícil, es la opción correcta. ¿Qué dice la Escritura? Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que traducido es: deja de estarte mordiendo las uñas, jalando los pelos, tronarte los dedos. Deja de estar haciendo eso. Dobla tus rodillas y empieza a buscar el rostro de Dios. Eso es lo que dice ese versículo, pero ve la respuesta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Yo dejo de vivir mi ansiedad, cedo a Dios toda autoridad, y entonces Dios empieza a contestar, y Dios va a contestar ¿con qué? Con su paz. Dios va a contestar ¿con qué? Con su paz. Y una paz sobrenatural. Una paz sobrenatural. Un ejemplo práctico, sin meternos en tanto. Tenía otro, pero va a dar más tiempo. Este espacio, quiero recordarlo porque se quedará grabado. Este espacio en donde están los instrumentos y predico el día de hoy, este espacio es donde yo vivía, en donde yo dormía. Tenía yo mi cama, mis libros, mi closet, tenía yo un espacio para mi estudio, tenía aquí un espacio y tenía un baño personal. Tenía regadera con el calentador, tenía mi taza de baño, y en mi cuarto yo tenía mi espacio para vivir cómodamente. Empezamos a tener la iglesia, y la iglesia creció a un punto en donde le dije a Dios: Dios, ¿no te gusta como esa parte, Dios, que podamos extendernos hacia allá? Y me dijo Dios: no, yo quiero este lugar. Yo dije: Padre, pero esto es muy pequeño, esto está chido, está más grande. La Mari y el Carlitos ya me dieron permiso. Y me dijo Dios: no, yo quiero este. Allá es más difícil y allá es más costoso. Pero Señor, aquí está mi comodidad. Yo oré a Dios y le dije: voy a hacer, Padre, en donde tú pongas tu paz. 15 días después, estábamos rompiendo las paredes. ¿Es la decisión fácil? No. ¿Es la más difícil? No. Es donde Dios pone su paz. Una paz sobrenatural. Si tienes que tomar una decisión, oras a Dios, y lo que te dé más paz, decides por eso. El Espíritu de Dios habla a través de la conciencia. Sí. El Espíritu de Dios habla a nosotros a través de la conciencia.
Timoteo 1:18. Timoteo 1:18. Les recomiendo Timoteo. He estado leyendo cosas increíbles en los dos libros. 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia. 19. Está hablándole Pablo a Timoteo. Manteniendo la fe, ¿y qué? ¿Y la buena qué? ¿Qué pasa si no mantienes la fe y la buena conciencia? Desechándola, fíjate, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, en los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Estamos hablando del Antiguo Testamento? No. ¿Estamos hablando del Nuevo? ¿Estamos hablando del Pablo? ¿El hombre que entiende más que tú y yo el nuevo pacto? Sí. Y estamos escuchando que había dos hombres. ¿Cómo se llamaban? Himeneo y Alejandro. Y estos dos hombres blasfemaron, uno en contra de la fe, o en contra de la doctrina de Pablo, o en contra de Pablo, no lo sé. Pero estos blasfemaron. ¿Y Pablo qué hizo? Los entregó a Satanás, Jesucristo. Para que aprendieran ¿qué? Duro. A no blasfemar. Ahora, ¿cómo pudieron haber evitado esto Himeneo y Alejandro? ¿Cómo pudieron? ¿De qué se apartaron? De la fe y la buena conciencia. Iglesia, hoy quiero recordarte, hay muchas veces que estás delante del pecado y Dios en tu conciencia te dice, aléjate. Dios en tu conciencia te dice, no lo compres, no lo hagas, no vayas, no los acompañes. Pero escucha bien esto. Perder la fe y la buena conciencia te llevará a dolor. Yo decía, Padre, qué práctico esto de la buena conciencia. Y te voy a decir una cosa, ¿cuál es la base bíblica en el Antiguo Testamento? Cuando el sacerdote tenía un problema, oraba a Dios y en el pectoral del sacerdote había dos piedras. ¿Cómo se llamaban? Dumín y Tumín. Y cuando venían a preguntarle al sacerdote, oye, ¿será que puedo comprar esas tierras? Y cuando se encendía una, era no. Y cuando se encendía la otra, era sí. ¿En dónde estaba? En el pecho. Ahora escucha muy bien. Esta de la buena conciencia puede ser recibida como una sensación aquí en el pecho, que te dice, no lo hagas. O te puede decir, hazlo. No olviden que la voz de Dios también se percibe a través de la buena conciencia. No escucharla te puede suceder como Himeneo y Alejandro. Y termino con esta parte. En el evento de profetas de Monterrey, que les envié en la liga, hubo un rema muy específico y me sirve para el día de hoy. Hay muchos que tienen problemas y no saben cómo solucionarlos. Hay veces que en las familias hay problemas. Voy a poner un ejemplo. Mi familia. Y yo voy a decir, Dios, es que el problema es mi papá. Y todo el día me estoy diciendo a mí mismo, el problema es mi papá. Pero si yo me pudiera someter a Dios, imagínate que Dios viene a mí y me dice, no, tu problema no es tu papá.
Tu problema es tu falta de obediencia. Yo le digo, mi problema es mi hermano, ya no aguanto a mi hermano, Dios, mátalo, deshazlo, despedázalo, que choque y que no se encuentre ni un gramo de su cuerpo. Porque estoy enojado, porque estoy ofendido, porque estoy lastimado, y hago una oración de ese tamaño, y de repente el Espíritu de Dios, si yo le permitiera al Espíritu de Dios decirme, el problema no es tu hermano. Tu enemigo no es carne ni sangre. El problema son tus pensamientos. Imagínate que yo le digo a Dios, es mi madre, es lo que me hizo de niño, cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, destrúyela, Dios, para que yo sea feliz. Imagínate que yo pudiera tener la revelación de Dios y me dice, no es tu madre el problema. No sabes ser agradecido. Ese es tu problema. Tu problema no es tu problema, sino un asunto de revelación. Anota este pequeño proceso. Cuando yo adoro, viene la revelación. Y de la revelación siempre produce dirección. ¿Para dónde voy? ¿Para allá o para allá? Adora. No sé qué decidir, si voy para acá o voy para allá. Adora. No sé si renuncio a esto o renuncio a eso. Adora. No sé si me puedo entregar acá o me puedo entregar allá. Adora. Porque solo la adoración va a producir revelación, y la revelación va a poner dirección a tu vida. Y de una vez por todas vas a dejar de decir, es mi padre, es mi madre, es mi jefe, fue mi pareja, es mi ex esposo, fueron ellos. Hasta que Dios te revele cuál es el origen de tu problema. Bendito Dios. Ponte en pie. Y ya que estamos en el final, estírate tantito. Esta cita no la busques, la voy a leer, y ya en tu casita la escudriñas con calma, con paciencia. Hebreos capítulo 3:12. Y para efectos de la lectura de este versículo, y para efectos de terminar buscando la voz de Dios, haz pequeños núcleos de 5. Agárrense entre 5. 5, agárrense entre 5. Como las piedras de David. 5, agárrense entre 5. Símbolo de gracia. Símbolo de gracia. Hagan un pequeño círculo. Ahí agarran a Luquitas, a todos los chiquitos. Que no se quede ninguno ahí. Entrelacen sus manos. Voy a leer esta escritura. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hoy vamos a estar orando para terminar esta reunión unos por otros. ¿Y cuál va a ser nuestra oración? Que mi hermano al que estoy tocando no endurezca su corazón, sino que permita que Dios le hable. Que le permita escuchar la voz de Dios y obedecer la voz del Padre. En el nombre de Jesús, Padre, estamos reunidos delante de ti como iglesia. Cesa ahí presencia infinita en nuestro nombre, pero está conformada por muchas familias, Dios. Y aquí el día de hoy, cada familia está representada. Algunos padres no han tenido buena relación con sus padres y algunos no han tenido buena relación con sus hijos. Pero yo sé que en este momento tu espíritu puede hacer algo muy poderoso. Hoy oramos por cada uno y unos con otros y otros con los unos. Oramos por cada uno de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno ha escuchado tu voz, que no endurezca su corazón. Si alguno ha escuchado tu voz, que no se aparte del camino. Si alguno ha escuchado tu voz, que esa voz que ha salido de tu corazón produzca la revelación y produzca la dirección, produzca las respuestas, produzca las soluciones que cada uno de nosotros necesitamos. Los niños te necesitan, pero también los adolescentes te necesitan. Los jóvenes te necesitan, pero también los adultos te necesitan. Los hijos te necesitan, pero también los padres te necesitan. En el nombre de Jesús, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Te pido que toques todos los corazones y que no haya ningún corazón que se resista a ti. Así como tienes tomada su mano, apriétalo un poco fuerte, y dile, en el nombre de Jesús, abre tus oídos a escuchar la voz de tu Padre, porque Él tiene planes de bien para ti. Si te sometes a su voz y a su autoridad, Él es capaz de hacer que todo lo que estaba en tu contra sea para tu bendición. Él es capaz de hacer que todo lo que estaba en tu contra sea para tu bendición. En el nombre de Jesús te bendigo con este entendimiento. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Antes de despedirnos, Noemí, tuvimos una visita. ¿Cómo se llama? Marcela. ¿Con quién vienes, Marcela? Ah, con Noemí. Ah, con razón. Son amigas. Bienvenida, Marcela. Te damos la bienvenida. Eres de bendición a nosotros y queremos ser de bendición para ti. Gracias por todo, familia. No se olviden de darle un abrazo a Marcela. Cuídense mucho. Abrazos, bendiciones y nos vemos la próxima semana.